todos. Sean bienvenidos a al segundo conversatorio de este ciclo de conferencias. Muy agradecidos con cada uno por participar y por acompañarnos. Primero que nada, vamos a agradecer a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira y UFRON y la Universidad Metropolitana UNIMED. También a nuestras cámaras regionales, la Cámara Industrial del Estado de Aragua, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Industriales del Estado Lara, la Cámara Industrial del Estado Zulia y la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta. Asimismo, nuestras cámaras sectoriales, la Cámara de Calzado Cabecal, Cámara Venezolana y la Industria del Vestido Cabedip, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, Cámara Venezolana del Envase, CABENVASE, la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAC, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, CAVIDEA, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, la Asociación Nacional de Industrias de Quesos, ANIQUESO, y la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes, FABEMPA. Asimismo, nuestras cámaras binacionales, la Cámara Venezolana Canadiense, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, CABEMBRA, la Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL, la Cámara Venezolana Británica de Comercio, BRICHAM, la Cámara Venezolana Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, la Cámara de Comercio Venezolano-Alemana, BENALCHAM, la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, CABESPA, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, CABENIT, y la Federación de Espacio Económico Europeo, FEDEUropa. Y finalmente, pero no menos importante, a nuestros patrocinantes, Geolink, Bresan Aduanas, Comercialización SAEC, Chip Lily, Casa Franceschi, Taburel, Defisa, Anova Marine Insurance, Benembarques, MGL Global, DHL y el Banco Mercantil, quien actualmente está patrocinando muchísimo y apoyando todo lo que son las exportaciones aquí en Venezuela. Sean bienvenidos todos nuevamente. Vamos a darle la palabra al profesor Serafín Ferreira, quien además es el director de Geolink SF. Adelante, profesor. Muy buenos días a todos, bienvenidos y exportar si es posible. En este momento me tocó la oportunidad de estar en una empresa donde vamos a proceder con un reconocimiento en planta. Una de las empresas que ha tenido mayor éxito y ha tenido desde hace 15 años, está exportando sus productos que son botes inflables de goma, hechos en el país, y ellos son el claro ejemplo de que exportar sí se puede. Aquí están culminando el proceso de calidad. Nosotros ya iniciamos el proceso de nuestro protocolo de seguridad, donde vienen subiendo todos los funcionarios para proceder con el reconocimiento en planta. Esto es una de las cosas que sabemos hacer. Nosotros podemos ser el paracetamol, el acetaminofén o la aspirina de su dolor de cabeza. Al momento de exportar, estamos aquí para resolver y buscar los detalles que hay que considerar para que la exportación sea exitosa y eficiente. Estamos para ayudarle. Pido disculpas, es breve porque ahorita tengo que ocuparme de mi trabajo y darle respaldo a este exitoso exportador. Mucha suerte a todos y estamos para servirles. Gracias, feliz día. Muchísimas gracias, profesor Serafín. Discúlpenme, para mayor información en nuestro Instagram, Geolink SF. Ya les pasará más detalles de lo que nosotros hacemos. Feliz día. Muchísimas gracias, profesor Serafín. En efecto, más adelante dejaremos los números de contacto para todo aquel que requiera información. Ahora vamos a darle el pase al licenciado Roberto Concepción Camacho, quien es director ejecutivo de la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio, CABESPA. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias Iris y muchas gracias a ABEX por esta invitación. Por nosotros nos sentimos muy honrados de formar parte de esta nueva confianza o regenerada confianza que de a poco se va presentando en Venezuela. Desde CABESPA, nuestra intención no es otra que ser eso, un ente generador de confianza que dé suficiente respaldo a las empresas españolas o las empresas europeas que así lo deseen hacer, invertir en Venezuela como gran parte de nuestros afiliados
tengan la posibilidad de tener una interconexión directa con ese futuro receptor de bienes y servicios. En nuestro caso, en España, contamos con el respaldo de la agregaduría o la consejería comercial de la Embajada de España, igual del gobierno español, siendo parte vital de la FESECA, la Federación de Cámaras Españolas de América, lo que le ha hecho bastante más sencillo a gran parte de nuestros afiliados el tener interconexión con cualquier empresa, desde la Patagonia hasta Nueva York, con la señora Gemma Cortijo, con la cual está llevando la Federación de Cámaras de América. Hemos tenido grandes casos de éxito, sobre todo en el área agrícola, con proyectos de siembra de aguacate en las zonas de Montalbán y Bejuma, de aguacate hash para exportar aceite cosmético, y cada vez más se abre y se presenta el interés de nuestros afiliados y de personas que no son afiliadas, que se están acercando a la Cámara para poder exportar. Hace una lectura que les puedo dar: un semestre atrás, todo lo que recibíamos era importación. Personas que querían traer temas de España, ya no. Ya cada vez más se ve el sector de exportación, el interés a exportar. Hace poco hicimos una gira por el occidente del país, nuestra segunda gira en un año, donde visitamos en esta oportunidad a Lara, Zulia y Portuguesa. En Zulia, pues todo lo que es el sector camaronero, el sector de pesca, cada vez más ya se suman nuevas empresas que están iniciando procesos de exportación de camarones y otros rubros marinos. Otra que quiere exportar hacia Costa Rica, también desde Venezuela, y nosotros pues ser ese ente de interconexión, porque yo creo, y el mensaje que queremos dar, que el tema de la confianza es muy importante. Una oportunidad, recuerdo que Benancham, en uno de sus informes, no recuerdo qué año fue, yo me quedo con eso, que decía que las cámaras de comercio, cuando un país pues, no está en su mejor momento, por las razones que sean, son entes que tienen que auspiciar y que tienen que generar esa confianza para que esas relaciones binacionales lleven a feliz término. La lectura que podemos dar desde el sector agrícola, quieren exportar y todo es, pues bueno, mientras se cumplan con las regulaciones, el marco regulatorio de la Unión Europea, pues bueno, no ha de pasar nada, justamente educando, que pienso también que hay que educar muchísimo, que los canales regulares son los canales que se han de seguir para que todas estas operaciones, bien sean de importación como exportación en este caso, lleguen a feliz término. Y no hay otra mejor manera que hacerlo que justamente con afiliados nuestros que han tenido éxito y que amablemente cualquier afiliado que quiera preguntar qué hicieron, cómo lo hicieron, están siempre dispuestos a explicar, ¿no? Así que de nuestra parte, primero felicitar a ABEX por no haber dejado de creer, porque cuando a veces muchos grupos pues se rindieron, usted alguna pregunta, alguna duda, alguna interacción que se quiera dar con los participantes. Pues por ahora, bien, al parecer todo bien, Iri, eso es buena señal. Invitarlos a acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales, www.cabespa.com, a través de nuestro Instagram, @cabespa.be, al igual en Twitter, y que simplemente estamos para servirles cualquier persona que desee o que crea que podamos serles de utilidad, pues allí estaremos, y cuando no entendamos algo, recurriremos a ABEX para que nos abra y nos dé luces,
porque esa es otra, creo que la responsabilidad de la información en la que damos también es vital en el éxito de las relaciones bilaterales. España totalmente abierta para lo que son las relaciones con Venezuela. Indicarles que desde el gobierno central, a través del Ministerio de Exteriores y la misma Cámara de España, se está llevando un proyecto de plan de digitalización de todas las cámaras españolas esparcidas en el mundo, generando pues una interconexión bastante amplia. De igual manera, para facilitar todo lo que es el acceso al ICEX, la banca de datos, y generando también lo que son bancas de empleo, interconexión de cualquier cámara española que pertenezca a esta red de cámaras esparcidas por el mundo. Todos sus afiliados y todas sus empresas tendrán libre interconexión para comenzar cualquier tipo de información, ya sin tener que la cámara siempre estar presentando esto es uno de nuestros afiliados. Simplemente es una banca de empleo, por ponerlo así, pero en este caso con empresas mundiales. Es la apertura que creo que todo país tiene que presentar en estos momentos, y claramente Venezuela de a poco muestra cada vez más interés. Como se los dije antes, hace 6 meses lo que recibía era peticiones de cómo importar para Venezuela, y bueno, gracias a Dios, y a estas alturas el exportar es una opción. Excelente, señor Robert, muchísimas gracias. Bueno, aquí están haciendo varias preguntas. Por favor, deje sus contactos nuevamente por si acaso alguna persona está entrando y no pudo localizar, así como las redes sociales, para que esté todo al día y puedan comunicarse lo antes posible. Es muy interesante lo que está haciendo la Cámara. Es un orgullo para ABEX contar con el apoyo de ustedes, y sí, exportar sí es posible. Ahora, bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar al profesor Félix Arellano. Bueno, él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en estudios internacionales, además es doctor en ciencias políticas, egresado de la Central, coordinador del área de relaciones internacionales y globales de la FACES UCB. Es un analista internacional con una posición muy clave en todo lo que es el sentido el conflicto Ucrania-Rusia, y estamos orgullosos de contar con su presencia el día de hoy. Adelante, profesor Arellano. Bueno, muy agradecido con la invitación. Me sumo a las palabras que mis colegas antes destacaron sobre la labor de ABEX en términos generales, desde su creación y en estos últimos años con este ciclo formativo, informativo, que es muy importante, aprovechando las nuevas tecnologías y contribuyendo a crear mayor conciencia y mayor capacidad técnica, porque yo que he participado en buena parte de los ciclos anteriores, estoy bien consciente del contenido técnico, exhaustivo, detallado, que se trabaja en estos ciclos de actividades, en el diplomado que tiene ABEX y en toda su actividad cotidiana. Yo quiero compartir pantalla, pero acaba, un minuto para ubicar la presentación, que la tengo acá, compartir pantalla. En nuestro caso, vamos a presentar un tema que forma parte, bueno, de la dinámica mundial, de la compleja dinámica mundial que vivimos. Las relaciones internacionales son un tema complejo. Aquí les escribí admitir a alguien, creo que no era mi atribución, pero lo acabo de hacer porque lo vi en pantalla. Ahora sí estamos ya con la presentación. Decía, vamos a hablar de un tema complejo, pero ABEX tiene una actividad directamente vinculada con la dinámica mundial. Exportar, importar implica participar activamente
en el mundo global. Y el mundo global es heterogéneo por la diversidad de actores, por la diversidad de temas, es dinámico porque el cambio es lo permanente y es complejo. Creo que el audio debe estar bien porque ya me hubieran advertido que había problemas de audio y no lo hay. Ok, muy bien, sigo. Entonces decíamos, dado que la actividad de ABEX está directamente vinculado con la dinámica mundial, con el mundo globalizado, con la interdependencia compleja, entonces todo lo que ocurra en ese mundo globalizado tiene directa o indirectamente que influir y que repercutir en la actividad de ABEX y en la actividad de cualquiera de los países del planeta, por muy aislados que estén. Pensemos en Corea del Norte y cualquier cambio en la dinámica mundial que implique alteraciones para China afectan directamente también a Corea del Norte. Entonces todos estamos directa o indirectamente involucrados. Y además, antes hablábamos en las relaciones internacionales de los niveles, porque había niveles que tenían mayor participación, como las cancillerías, como las empresas transnacionales, y había niveles que tenían menos participación, como una prefectura o una alcaldía. Y eso ahora no es tan cierto. Esas son las cosas que han cambiado. Ahora la alcaldía tiene una vinculación con el mundo directamente. Tiene temas diversos con los que interactúa con organismos internacionales, con empresas, con organizaciones no gubernamentales. Entonces todo está interrelacionado. Y ese mundo global, decíamos, es muy complejo, es muy heterogéneo, es muy dinámico. Venimos y aún seguimos en una pandemia que quizás ha disminuido el nivel de letalidad, el nivel de gravedad, en parte por la vacuna, en parte por las prácticas más respetuosas, higiénicas de cada uno de nosotros, pero sigue la pandemia y la pandemia ha implicado complicaciones a la dinámica mundial de las que hablamos en un ciclo anterior, en un ciclo pasado, hablamos de esa dinámica de la pandemia, cómo repercutía en el mundo global y cómo podía afectar a América Latina y Venezuela en particular. Hoy estamos frente a un conflicto de unas repercusiones impredecibles que obviamente alteran la dinámica global y pueden tener repercusiones sobre la región, sobre Venezuela, están teniendo ya repercusiones sobre el mundo global. Entonces, por eso, nuestra presentación, que vamos a tratar de hacerlo más concreta y breve posible, porque es un tema muy complejo, muy extenso, de muchas variables, muy ambicioso, pero el tiempo no nos permite ese nivel de extensión. Entonces, vamos a tratar de concentrar a lo fundamental y creo que el título que tienen en pantalla es bien indicativo a donde nos debemos concentrar, que es a los potenciales efectos, a su repercusión global. De tal manera que esta primera lámina que tenemos en pantalla la vamos a desarrollar sin mucho detalle, en buena medida porque desde enero estamos hablando de esto. ¿Por qué surge el conflicto? Y entonces hay diversas razones. Hay razones económicas, geográficas, históricas, pero creo que un factor fundamental, cada día más claramente definido como factor fundamental, es Vladimir Putin. La naturaleza de Vladimir Putin, su historicidad, su talante, sus valores. Un Vladimir Putin formado en el mundo de la KGB, formado en aquella visión de una Unión Soviética poderosa, la segunda gran potencia en aquella guerra fría, en aquella bipolaridad, que venía además de un pasado glorioso, de un gran imperio de los zares, de la última familia imperial de los Romanov, con un enorme territorio. Y Vladimir Putin, todo eso marcó su vida, su existencia, su
su manera de proceder y de pensar. El mundo glorioso, el territorio enorme, el gran posicionamiento, el gran liderazgo de Rusia, y le toca vivir con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética en particular. Le toca vivir un tiempo de desesperanza, un tiempo de angustia y de desasosiego para él, porque es una Rusia que va perdiendo protagonismo, que pierde importancia. El mundo se va organizando con la ausencia de Rusia. Es todo el caso de Serbia, Sarajevo, todo el papel de Occidente y particularmente de la OTAN en aquella crisis de la vieja Yugoslavia, cuando se distribuyen todos esos territorios y cuando se da la invasión, el ataque a Serbia, que es cuestionado profundamente por Putin porque considera que se está definiendo el orden de seguridad de Europa y Rusia tendría que jugar un papel fundamental porque siempre había sido un actor fundamental. En la época de los zares, el concierto europeo, la balanza de poder, donde los grandes imperios definían las reglas, definían la distribución del mundo. Y luego en la bipolaridad, donde la Unión Soviética con Estados Unidos definían el orden mundial. Ese es el país que Putin tiene en su cerebro y el que quiere recuperar. Entonces hay un Putin que cuando llega al poder en el año 99 como presidente interino y desde ese año, subrayenlo, desde el año 99 permanece en la cúpula del poder hasta nuestros días, con una reforma constitucional que lo puede llevar hasta el 2036 sin ningún inconveniente y con la mayor impunidad posible en todos sus actos. De tal manera que cuando Putin empieza a sentir que está consolidando su poder, que ha logrado un autoritarismo hegemónico dentro de Rusia, entonces el tema internacional adquiere mayor relevancia. Y podemos hablar del revisionismo que plantea Putin sobre el orden internacional, particularmente el orden europeo, particularmente la seguridad en Europa y con énfasis en sus fronteras. El hecho de que desaparecida la Unión Soviética, los 15 repúblicas independientes que surgen de esa disolución, en su mayoría se incorporan en la OTAN. Y es otra humillación, ese es otro golpe radical para la soberbia y el espíritu de expansión de Putin y bueno, del pueblo ruso conservador, ortodoxo, que repito, cree en el liderazgo y en el poder y en la expansión de Rusia, sobre todo en su ámbito indoeuropeo en particular. De tal manera que para Putin esa disolución de la Unión Soviética, esas 15 repúblicas y la gran mayoría de ellas en la OTAN es una amenaza, es una angustia permanente. Allí hay un Putin revisionista, un Putin crítico, pero es cuando, en el momento en que siente que tiene el control pleno del poder dentro de la Rusia, es cuando inicia esa acción expansiva a nivel internacional que tiene diversos actos, que tiene diversas expresiones, particularmente en el Medio Oriente, donde la participación en la guerra siria le dio un liderazgo importante en el Medio Oriente. Además logró una relación fluida con todo el mundo del Medio Oriente, particularmente las monarquías sunitas conservadoras, pero incluso Israel. Y a Israel lo hemos visto actuando recientemente, en buena medida por su estrecha relación con Rusia, con Putin, y su buena relación también con Ucrania. Ese liderazgo importante va logrando ya el papel que Putin quiere jugar para él, en primer lugar, y para Rusia. Un papel de liderazgo, un papel protagónico, se va logrando en el Medio Oriente, está cada vez más activo en sus fronteras. El revisionismo crítico pasivo pasa desde el 2008, dicen algunos analistas, pasa a ser un revisionismo activo
particularmente por su papel en la guerra, en el conflicto en Georgia, de tal manera que allí ya empieza una revisión más activa del contexto en el que Rusia se ubica, de sus fronteras, su preocupación por el tema de la seguridad, particularmente el ataque a la OTAN. En ese contexto, otro escenario de capital preocupación para Putin, naturalmente, es Ucrania, un vecino con una gran frontera que para Putin es parte de la historia rusa. Los últimos discursos de Putin dan a entender que Ucrania no existe, que lo que ha existido es Rusia. Cuando un comentario históricamente equivocado, por el contrario, algunos sostienen que es Ucrania quien realmente tuvo el primer papel protagónico en la historia europea y en la historia universal, pero este tipo de manipulación del discurso, el manejo de la guerra híbrida a través de los ataques electrónicos sistemáticos, pero sobre todo a través de la desinformación, la falsa noticia, la manipulación de la noticia y del discurso de la narrativa, es una de las herramientas fundamentales en el trabajo de Putin para su expansión y para el control hegemónico. Frente a Ucrania ha habido, repito, un discurso, una narrativa manipulada, insistente, sistemática, esa expresión de la falsa noticia repetida 1000 veces para hacer la verdad, hablando incluso de una nazificación de Ucrania, de una política genocida ucraniana en la zona de Donbass, toda una campaña para desprestigiar el gobierno democrático de Ucrania y la situación de Ucrania en el contexto internacional. Desde el 2014, decíamos, con Ucrania ha habido una obsesión en los últimos años de parte de Rusia, particularmente de Putin. Aquí en la lámina destacamos la idea de los acuerdos, porque han existido varios acuerdos suscritos donde Rusia, dos de ellos muy importantes, donde Rusia confirma y garantiza la independencia, la autonomía y el territorio de Ucrania. Nos estamos refiriendo, primero, que el reconocimiento de la independencia de Ucrania formalmente se da en 1922 por parte de Nikita Khrushchev, en la vieja Unión Soviética. Esa es una independencia muy discutible, ¿no? Porque todos en la vieja Unión Soviética eran parte de ese mundo de repúblicas socialistas, eran formalmente independientes, pero controladas políticamente desde Moscú. Y cuando alguno de los miembros de ese bloque osaba alterar el equilibrio, alterar el orden, pues los tanques rusos se encargaban de resolverlo, como ocurrió en Hungría, como ocurrió en Checoslovaquia, de tal manera que ahí hablar de independencias y de autonomías es una ficción. Pero los papeles importan, y en 1922 hay un papel formal reconociendo la independencia de Ucrania. Luego, en 1994, hay el memorándum de Budapest, que se ha mencionado en varias oportunidades recientemente, en el que Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido reconocen la independencia, la autonomía y el territorio de Ucrania. Esto lo destaco y llama la atención porque eso mismo no ocurre con el resto de las 15 repúblicas. Eso no ocurre con Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania. Es precisamente con Ucrania donde hay que insistir en su independencia, en su autonomía. Algo hay detrás. Porque luego en 1997 se va a firmar el llamado Gran Tratado, en el que Rusia de nuevo, por segunda vez, por escrito, firmado, reconoce las fronteras con Ucrania. Pero desde 2006, 2007, empieza un ataque sistemático, un hostigamiento, el proceso llamado de rusificación, promover población rusa en el territorio ucraniano, promover los valores rusos dentro de Ucrania. Y bueno, el año 2013 es significativo porque allí Rusia trata de promover una
secesión, promueve un gobernante en Ucrania, Yanukovych, favorable a Rusia, que rompe lo que está en auge en Ucrania en ese momento, que es su vinculación con Occidente. Ucrania desde el 2013 está discutiendo la posible incorporación en la Unión Europea, y ese es un tema prioritario para la sociedad ucraniana, que este primer ministro prorruso rompe, altera, rechaza los acuerdos, pero el pueblo se levanta. Son las protestas en Ucrania, particularmente en Kiev. El primer ministro huye a Rusia, pero a partir de 2013 empieza una crisis profunda de presión contra Ucrania. Es los movimientos secesionistas en el Donbass y en Crimea en particular. Crimea, un territorio de fundamental importancia para Rusia, porque quiero destacar brevemente este tema acompañando con el mapa. Crimea, como lo ven abajo, allí está el puerto de Sebastopol, y allí las Fuerzas Armadas rusas juegan un papel muy importante. Allí está buena parte del armamento naval de Rusia, y por ser Ucrania independiente, Rusia se veía obligada a pagar derechos por utilizar esos puertos, esas áreas para sus tropas. De tal manera que en el 2014, cuando inicia los procesos de promover secesión, de promover movimientos independentistas con población rusa fundamentalmente y con tropas rusas que luego fueron reconocidos por el propio Putin, en Crimea y en la zona del Donbass, en el este de Ucrania, donde luego va a promover estas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk. Ese proceso va a llevar a un referéndum muy fraudulento, muy manipulado, que declara la independencia de Crimea. A partir de 2014 tenemos una Crimea independiente prorrusa, y tenemos una guerra civil en el este de Ucrania, en la zona de Donbass, con el ánimo de constituir estas dos repúblicas independientes, también con presión rusa, fuerzas rusas, secesión rusa. Como vemos, hay una obsesión por Ucrania. Ucrania es una frontera muy amplia. Para Rusia es fundamental en materia de seguridad, una enorme preocupación que Ucrania llegue a formar parte de la OTAN. Como pueden ver en el mapa, todos los que están de color azul son exrepúblicas de la vieja Unión Soviética, del viejo imperio soviético, de aquel periodo de la Guerra Fría, que se incorporaron, al ser independientes, se incorporaron en la OTAN. Entonces ahí están Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, toda una frontera muy cercana a Rusia, y Putin, en la manipulación de su discurso, asume que la OTAN tiene sus misiles, sus armamentos dirigidos a Moscú, dirigidos contra Rusia, que esta expansión de la OTAN está dirigida concretamente contra Rusia. Aquí ya empezamos a ver las contradicciones. Vamos a devolvernos para ir pasando a las láminas que nos interesan, que son básicamente dos. Ya estamos ubicados en ocupada Crimea, Crimea independiente, pero ocupada por Rusia, la zona del Donbass en guerra, no obstante que hubo los acuerdos de Múnich del 2015 para apaciguar la crisis del Donbass. Siguió desde el 2015 el intento de independizar a estas dos repúblicas de Donetsk y Luhansk. En el 2021, a finales del 2021, nos encontramos con la frontera de Ucrania militarizada. Y se inician esfuerzos diplomáticos y
todo un intento para lograr una salida pacífica al conflicto. Se visualiza desde diciembre del año pasado la intención de Putin de invadir Ucrania. Pero paralelamente Putin acepta todo un conjunto de consultas y de diálogos diplomáticos que se presentaron de manera muy activa, muy creativa, donde hay que destacar el papel de Francia, Alemania, el llamado Grupo de Normandía. Ese Grupo de Normandía resurgió, ese era un grupo creado en el 2015 para los acuerdos de paz del Donbass, integrado por Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, y vuelve a reactivarse el Grupo de Normandía en diciembre, enero de este año, para tratar de lograr la pacificación y sobre todo el retiro de las tropas que venían creciendo en la frontera con Ucrania. Putin daba la señal de que estaba interesado en negociar. En enero inició negociaciones con los Estados Unidos en Ginebra. Hubo negociaciones con la OTAN. Se reunió el Consejo Político de la OTAN en Bruselas, las reuniones con Estados Unidos en Ginebra y reunión con la Unión Europea también. El mes de enero fue un mes muy intenso para Putin. Entonces asumíamos que uno de los objetivos fundamentales de Putin al promover este conflicto, que era posicionar su liderazgo, empoderar su liderazgo, que ya venía creciendo. No hay solución en el Medio Oriente sin la presencia de Putin. Ya en el Medio Oriente, Putin ha logrado el posicionamiento de Rusia y el posicionamiento de su liderazgo dentro de la crisis del Medio Oriente, particularmente por el tema de Siria, pero por su buena relación con el resto de los actores también. Bueno, en enero de este año, podríamos decir que Putin era el epicentro de la diplomacia mundial. Todos los países, toda la diplomacia mundial estaba girando en torno a Moscú, a diálogos con Putin, pero Putin finalmente decide la invasión. Y al decidir la invasión, pareciera que Putin está... Ok, vamos a ubicarnos ya en esta fase. ¿Por qué se da la invasión? Cuando había la esperanza en enero de que podía haber una solución negociada. En enero se planteó una hipótesis que hoy se está volviendo a replantear, por eso la menciono. En enero se habló de un estatuto de neutralidad internacional de Ucrania. Recordemos la neutralidad suiza. Muy importante tener eso presente. Y lo que se comentaba en los medios es que esa neutralidad militar, es decir, Ucrania no se incorporaría en la OTAN. Ese es el estatuto de neutralidad. Pero iba acompañada de un interesante paquete económico que suponía acuerdos con la Unión Europea. Recordemos que Suiza tiene una relación enorme con la Unión Europea. No es miembro de la Unión Europea, pero tiene cantidad de acuerdos, zona de libre comercio, que incluye bienes, inversiones, servicios, personas, etcétera. De tal manera que tiene lo mejor de la Unión Europea sin estar adentro pagando algunos costos. Bueno, un paquete semejante se hablaba en enero para Ucrania, agregando otro interesante paquete de acuerdos comerciales y económicos con sus vecinos, es decir, Bielorrusia, es decir, las fronteras del otro lado de Estonia, Letonia, Lituania y obviamente Rusia. Entonces era un paquete interesante de enorme prosperidad, sabiéndolos administrar, manejando todos los elementos de equidad. De eso sabe ABEX, cómo aprovechar un acuerdo comercial y crear mecanismos que además permitan seguridad, equidad. Bueno, todo eso se hablaba en enero. Por eso la importancia de la reunión rusa con la Unión Europea en el Consejo de la OTAN para hablar de un paquete completo, un paquete comprensivo, amplio.
En Ucrania hubo cuestionamiento. Zelensky fue uno de los que cuestionó este paquete, esta hipótesis. Bueno, el radicalismo siente que si se es soberano, no se puede ser neutral. Si es soberano, se asume la postura autónomamente y no se negocia, no la imponen desde arriba. Entonces hubo una crítica dura. Putin, uno percibía que no era la guerra la mejor opción, pero creo que Putin, y aquí empezamos a ver a Putin ya sus debilidades, creo que Putin asumía que era posible, y esto lo voy a subrayar porque esto suena en Venezuela, esta es una reflexión que es bueno de plantearla y debatirla en Venezuela. Creo que Putin tenía en su mente la peregrina idea de la intervención quirúrgica. Creo que ha sonado en Venezuela temas de intervención quirúrgica que no existen, pero que si las queremos crear mentalmente, las mantenemos. Bueno, Putin, uno puede asumir hoy, claro, es muy fácil hablar a posteriori, ¿no? Pero uno puede asumir que Putin no firmaba el estatuto de neutralidad porque realmente quería ensayar la guerra, quería golpear a Ucrania y quería debilitar a Occidente. Entonces, en enero, el objetivo era debilitar a Occidente, fragmentarlo, dividirlo. En esa estrategia, naturalmente que tiene el apoyo de toda la geopolítica del autoritarismo, particularmente China, Irán. Son países que se benefician del debilitamiento de Occidente, al punto de que China recibe en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en China, recibe a Putin, el presidente Xi Jinping, y firman una declaración muy agresiva contra Occidente, muy agresiva contra la OTAN, pero en ningún momento China ha firmado un papelito que diga bienvenidas las invasiones. En ningún momento China ha firmado el papelito que diga vale la invasión a Ucrania. Debilitar a Occidente, aplausos en Pekín. Debilitar la OTAN, maravilloso. Empoderar a Rusia y que sus tanques se muevan por las fronteras no es algo que a China le caiga tremendamente bien, porque tiene una muy buena relación comercial con Ucrania, porque Ucrania es miembro de la Ruta de la Seda, que es el proyecto, el megaproyecto, el proyecto faraónico de Xi Jinping, que consolida su liderazgo mundial. El liderazgo de China es eminentemente económico, aun cuando está creciendo el militar. Y por supuesto que China mira con cautela la situación porque quiere ver la reacción de Occidente frente a Rusia, porque China tiene sus proyectos, Taiwán, y tiene conflictos con casi todos sus vecinos. Además de Taiwán, hay una política expansiva china en el mar del sur de China o mar meridional. Y allí tiene conflicto con todos los 6 países ribereños, pero también tiene conflicto con la India, en la frontera con la India. Entonces China tiene un portafolio de conflictos muy amplio y está vigilando cuál es el comportamiento de Occidente. Y esta es una prueba de fuego. ¿Cómo reacciona Occidente ante esta política expansiva rusa que venía creciendo tímidamente, que la vimos en el 2008 en Georgia, que la vimos en el 2014 en Crimea, y Occidente actuó débilmente, para algunos con indiferencia, pero 2022 no ha sido la misma situación. En este momento que tenemos, que hay un crecimiento en la escalada militar y un crecimiento en el tema de las sanciones. En la escalada militar no voy a entrar en detalles, eso cambia cada día, no es sino ver los reportes de BBC Mundo o cualquier portal de noticias para ver la acción sistemática, destructiva de Putin. Se podría asumir que Rusia está jugando a una técnica
que le es familiar es la técnica de tierra arrasada. Esto es una hipótesis para reflexión, discusión. Seguramente en las preguntas habrá mayor debate sobre esto. Ya Rusia había vivido la guerra, la tierra arrasada frente a Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón invade a Rusia, la técnica de tierra arrasada es destruir el territorio para que lo que encontrara Napoleón fuera hambre y miseria. Esa misma técnica se usa frente a Hitler. Recordemos que hubo una primera alianza Stalin-Hitler con los acuerdos Ribbentrop-Molotov, pero eso no era cierto para Hitler. Para Hitler todos esos acuerditos eran falsos. Realmente era correr la arruga mientras preparaba la invasión. Y al dar la invasión a Rusia es cuando Occidente se logra alianzas con Stalin y vienen los aliados ya para formalizar la reacción en lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial. Bueno, frente a Hitler, la práctica rusa fue tierra arrasada también. Destruir territorios para que el invasor encontrara hambre. Pareciera que frente a Ucrania también es tierra arrasada. Bien sea que el escenario es negociar y reconocer su independencia con condiciones, porque para eso se va a negociar, pero eso sobre la base de un territorio arrasado, destruido en buena parte de su infraestructura, en el escenario negocio y cedo. Pero también puede ser el otro escenario, gobierno tutelado, gobierno controlado por Moscú, pero por un territorio también debilitado. En cualesquiera de los escenarios favorables a Moscú, debilitar y destruir el territorio es fundamental porque es una Ucrania débil. Eso no significa que los ucranianos queden débiles. Puede resultar todo lo contrario. El mundo da sorpresas enormes, como Israel, potencia en el desierto, aprovechar las arenas y hacer agricultura. Bueno, es la capacidad creativa del individuo. Ya alguien lo decía anteriormente, creo, uno oye tanto sobre este tema, la idea de Putin de controlar territorios, de poner sus tropas, sus aviones a invadir territorios, es una idea del pasado. Ya no es controlar territorios lo que fortalece a un país, es controlar el capital, es controlar la creatividad, es controlar la competitividad. Rusia podría aprovechar enormemente los recursos de Ucrania y de todos sus vecinos con acuerdos de libre comercio, con cadenas globales de valor. De tal manera que esta obsesión por el territorio es una obsesión del imperialismo anacrónico del pasado. Hoy controlar territorios no genera mayor beneficio, por el contrario, puede representar más costos. Hoy es controlar la creatividad, la inventiva, las redes, la tecnología, y en eso China lleva un liderazgo enorme, sin desconocer que China también tiene sus tendencias expansivas, pero con una enorme creatividad tecnológica, transformando la dinámica de la economía mundial, y esa es la parte innovadora en la que Rusia, ya desde la vieja Unión Soviética, era una Rusia no competitiva, era una Rusia debilitada, que no permitió la competencia ni la creatividad, una Rusia económicamente muy débil. En la vieja Unión Soviética, estamos hablando de la Unión Soviética precisamente, luego al desaparecer la Unión Soviética ya hay una Rusia débil y Putin no se ha concentrado en fortalecer como sí lo hizo Deng Xiaoping en China, que para superar las hambrunas de Mao incorporó a China en una competitividad, en una competencia de mercado, en una apertura de mercado. Todas esas son las grandes distancias. Ahora, política y geopolíticamente les conviene la relación. No vamos a entrar en mayores detalles en la escalada militar. Muy significativas las palabras del presidente de Francia cuando señaló hace pocos días atrás que lo peor estaba por venir. Por eso decimos, aquí la hipótesis es tierra arrasada, es destruir Ucrania para que la Ucrania del futuro, independiente o no independiente, sea tremendamente débil.
Ahora, ya decíamos, las aspiraciones de Putin, los cálculos iniciales no están dando resultados. La intervención no ha sido quirúrgica porque no hay intervenciones quirúrgicas, porque los pueblos reaccionan. Recordemos Vietnam, reaccionan con los recursos que tengan a sus manos, guerras novedosas, guerras asimétricas, guerras de guerrillas. Todo eso es creatividad, creatividad en el bien, competitividad, negocios, emprendimientos, competitividad en el mal, guerra, guerrilla, destrucción. Recordemos a los talibanes en Afganistán. Los talibanes en Afganistán también han logrado sacar en 3 oportunidades, el pueblo afgano ha logrado sacar a 3 grandes imperios, al imperio inglés, al imperio norteamericano y al imperio ruso, que entró supuestamente apoyando las fuerzas comunistas revolucionarias de Afganistán y que luego terminó siendo expulsado por los talibanes, que aprovecharon una geografía muy difícil, muy contraria a la mentalidad del invasor, la geografía de cuevas que la población afgana y en particular el talibán domina, y una guerra asimétrica y de guerrillas. Bueno, en Ucrania todo esto puede estar empezando a ocurrir. El pueblo ucraniano está reaccionando heroicamente. Su presidente ha jugado un papel muy importante en animar, motivar. Ha tenido reacciones complejas, ¿no? Rechazar el estatuto de la neutralidad, insistir en la intervención de la OTAN, son actitudes comprensibles, pero que deben evaluar. Creo que ya finalmente está reconociendo que la incorporación de la OTAN en el conflicto es entrar en una guerra impredecible. Ahí sí cabría empezar a hablar de una potencial tercera guerra mundial. Eso es lo que está evitando Occidente. Allí Occidente está actuando con prudencia, con mesura, para evitar una evolución impredecible de los acontecimientos que involucren el tema nuclear, que ya, por cierto, Putin ha mencionado, ¿no? Las autoridades del Kremlin ya han incorporado el lenguaje nuclear. Bueno, estamos frente a la metáfora bíblica de un David frente a Goliat, pero no le está resultando fácil a Putin. No resultó quirúrgica. La idea quirúrgica es que con ataques muy limitados, muy reducidos a sitios muy concretos, sin mayores costos humanos ni económicos para el invasor, se logra el objetivo. Bueno, no ha sido cierto. La geografía no ha ayudado, el pueblo ucraniano ha reaccionado y Occidente ha reaccionado. Entonces, empezamos a ver contradicciones, ¿no? No resultó la guerra quirúrgica como la aspiraba Putin. No resultó el escenario de Crimea, porque Putin aspiraba que se repitiera el contexto de Crimea, donde hubo indiferencia, donde hubo reacciones muy débiles, algunas sanciones económicas no muy significativas. Ese no ha sido el caso. No ha sido Crimea. Y eso es muy importante frente a Rusia y muy importante frente a China y la geopolítica del autoritarismo. La unidad de Occidente es en este momento su principal fuerza y su principal herramienta. No exagerar, no crear proyectos míticos que no sean realistas y viables. Es actuar con prudencia, con viabilidad, pero coordinados. Perder la coordinación y perder la unidad debilita a Occidente y da señales interesantes al autoritarismo. Eso lo vamos a sentir al entrar a la segunda parte de la lámina, que es el tema económico. Le voy a dedicar unos minuticos más al tema económico. Como ven, luego viene esta lámina y ahí concluimos. Estamos prontos. Yo sé que el tiempo, así que vamos a... El tema económico nos va a meritar un poco más de reflexión, porque primero ha sido la técnica más utilizada en los últimos años. Ustedes tienen en BBC Mundo de ayer, todavía se debe mantener en el portal, un interesante estudio, resumen de un estudio de investigadores americanos sobre el tema de las sanciones.
de cómo se vienen aplicando, desde cuándo se vienen aplicando y la efectividad de las sanciones económicas, que es una herramienta cada vez más utilizada, pero no necesariamente tan exitosa. Y el documento les estudia casos, ¿no? Porque nosotros siempre mencionamos como caso más emblemático Cuba, desde el 60 con sanción, con bloqueo, y al contrario la dictadura muy fortalecida. El bloqueo le ha servido a la dictadura cubana para recibir un apoyo sistemático de las Naciones Unidas, de las Asambleas Generales. Hice este segundo de silencio a propósito, porque uno nombra a las Naciones Unidas y hay una gran montaña de críticos que dicen, ¿y esa cosa para qué sirve? ¿Por qué no la cierra? Bueno, se dan cuenta que Putin también ha ayudado a fortalecer las Naciones Unidas, ¿no? Yo no conocía resolución tan nombrada como la resolución que se adoptó sobre el tema invasión a Ucrania. Recientemente, en la siguiente lámina la vamos a mencionar con más detalle. Bueno, las Naciones Unidas no pueden hacer mucho más. Y lo que ha hecho está pesando. Esa resolución debe ser uno de los grandes dolores de cabeza de Putin. O sea, en enero era el epicentro de la diplomacia mundial. En marzo recibió el cuestionamiento de la gran mayoría del mundo. Y aliados fundamentales están dudosos, porque China se abstuvo. Y están preparados para lo que viene porque ya lo saben, ¿no? Cuba se abstuvo. Un país que tanto le debe a Rusia, a la vieja Unión Soviética y a Rusia, que la mantuvo por tantos años o décadas. Cuba se abstuvo. Claro, ustedes estarán pensando, ¿y qué vale la abstención? La abstención vale que no quiso decir sí. La abstención vale que no quiso apoyar, porque ha podido apoyar. Total, la resolución no sirve para nada. La resolución es simbólica. Pero miren qué importante, ¿no? Qué dolor de cabeza para Putin. Qué bueno, porque le pedimos a los organismos multilaterales demasiado. Queremos que la señora Bachelet venga a Caracas y resuelva todo. No, no, no son sus competencias. Es que ni venir casi es su competencia. Es hacer investigaciones. Es no dejar de hacer investigaciones. Es no dejar de llevar el seguimiento. Si se cruza de brazos, hay que pedir su cabeza, pero no se cruza de brazos. Entonces el tema económico es muy complejo. Eso es lo que estoy queriendo destacar, ¿no? Es contradictorio. Dije Cuba, pero también pudiera mencionar Sudáfrica, donde las sanciones al apartheid tuvieron efecto importante. Pudiera mencionar Irán, donde también las sanciones en alguna medida llevaron a aquel acuerdo de 611 del que Donald Trump se retiró y que ahora se está renegociando de nuevo. Han visto un Irán más prudente, ¿no? Han visto un Irán que declara menos, han visto un Irán que está jugando al pragmatismo, porque le interesa que ese acuerdo salga y está avanzando de bajo perfil. A nosotros nos encantan las negociaciones de micrófono, que todo el mundo declare. Irán está negociando desde el año pasado, desde que llegó la administración Biden, para revisar el acuerdo. Claro, Israel es enemigo de ese acuerdo, naturalmente, y eso lo tiene que evaluar la Casa Blanca porque el lobby judío, porque el peso de la comunidad judía en Estados Unidos es enorme. Y la relación con Israel es enorme, histórica, estrecha e importantísima para ambas partes. Pero la paz mundial también es importante. Entonces Irán está jugando a bajo perfil en estos días. Turquía, otro declarador, otro disruptivo, está tratando de crear puentes y buena parte de las más recientes negociaciones entre Rusia y Ucrania están siendo promovidas por Erdogan. Eso es importante. El primer ministro de Israel visitó Moscú y visitó Kiev, tratando de construir puentes. Y bueno, ese es el mejor aporte que se puede dar en este momento. Las sanciones económicas pueden dar efectos si son coordinadas.
En el caso de Cuba, grave error, las sanciones son solo de Estados Unidos. La Unión Europea ha aprovechado enormemente la relación económica con Cuba, las inversiones en Cuba. Incluso la ley Helmholtz-Burton en Estados Unidos es contra inversiones europeas en Cuba, en áreas, propiedades que pertenecían a cubanos que le fueron expropiadas. Toda una larga historia de sanciones económicas aplicadas exclusivamente por Estados Unidos. Sanciones individuales, unilaterales, son muy débiles y por largo tiempo son contradictorias. En el caso de la invasión, las sanciones se presentan coordinadas. El diálogo transatlántico se ha fortalecido, otro elemento importante a resaltar. Pero siguen siendo complejas porque el tema económico, lo saben ustedes, es muy complejo. Algunos datos importantes. Hay países miembros de la Unión Europea que en un 80, 90 o 100% dependen del gas ruso. Alemania en más del 50%. De allí la importancia del gasoducto Nord Stream 2. Bueno, no es fácil mantener coherencia en sanciones cuando las sanciones se me pueden revertir contra Occidente. Ucrania, el granero de Europa, pero Rusia, un importante exportador al mundo y a Occidente. Algunos datos: el primer gran exportador del gas al mundo, el segundo de petróleo, el tercero del carbón. Un gran exportador de aluminio al mundo, un gran exportador de fertilizantes, al punto que Brasil, este es un dato importante, Brasil, moviéndose en la Organización Mundial de la Alimentación, en la FAO, está tratando de promover una resolución, esas que no sirven para nada, pero que es bueno dotarlas, aprobando una resolución para intentar que se excluya de las sanciones económicas a los fertilizantes. Bueno, ahí ya estamos viendo cómo el tema de aplicar sanciones no es fácil. El fertilizante es un insumo fundamental en cadenas productivas agrícolas. El granero de Europa y de buena parte de Asia y África significa trigo, cereales, oleaginosas, aceites de girasol. Todo esto proviene de Ucrania, proviene de Rusia. Y si le estamos aplicando sanciones, no las vamos a recibir. Todo lo que provenga de Ucrania, pues obviamente se va a ver afectado por la guerra. No va a poder la agricultura seguir funcionando como una burbuja, mientras, bueno, que quemen a Kiev, que quemen las demás ciudades, que nosotros los agricultores estamos tranquilos produciendo. No, eso no va a ocurrir. Esa gente está migrando. Un gran tema de enorme sensibilidad a las migraciones, en las que Europa está siendo muy receptivo. Alguien diría, bueno, pero ¿qué más hace? Naturalmente, el tema de las migraciones, pero ese es un tema delicadísimo en Europa. Recordemos que fue uno de los factores detonantes del Brexit. Es el tema de Siria. Recuerden que está Siria, está África, está en los países del Medio Oriente, está toda la presencia musulmana en Europa. Es un tema de una enorme sensibilidad y ahora se suma Ucrania por las pasiones y las soberbias de un individuo. Porque ha podido negociarse la paz en enero y ha podido crearse un acuerdo muy creativo y muy interesante. Rusia también muy importante en exportaciones de acero, de níquel, de cobre, la tercera exportadora de oro. Una información interesante, ustedes saben más de esto, pero es para demostrar, solo estoy ilustrando lo complejo que es el tema económico. Lo complejo que es ponernos de acuerdo en aislar a Rusia, pero resulta que Rusia nos abastece en cadenas. Por ejemplo, en los microchips, dos componentes fundamentales. El paladio viene en un 40% de Rusia para el mundo, el neón viene en un 70% de Ucrania. Los fertilizantes, Rusia controla el 15% de la producción mundial de fertilizantes nitrogenados y un 17% de la producción de fertilizantes potásicos. Bueno, eso, ya hablamos de energía,
y toquemos el tema financiero. Es que excluir a Rusia del sistema financiero es perjudicar a Europa también. Es pago de deuda, es cuentas. Y ahí entra Venezuela, de la que haremos algún comentario, porque para fortunas venezolanas, la plataforma rusa era de fundamental importancia. Rusia estaba totalmente incorporado económica, financieramente a Occidente. Comercio muy activo. No es una potencia, pero su comercio más competitivo venía a Occidente, venía a la Unión Europea. Ahora estamos empezando a conocer las maravillosas mansiones de los multimillonarios rusos en Londres, en el Reino Unido. Ahora sabemos que hay una relación muy estrecha de cuentas, de capitales, de negocios, no todos tan transparentes. Y así venía funcionando. Cortar eso golpea a Rusia. El objetivo de las sanciones económicas es debilitar el bloque en el poder, dividir al bloque en el poder. Y ya hemos visto cómo algunos multimillonarios rusos han criticado la guerra. Ya Putin los llamó escoria, ¿no? Traidores a la patria no es suficiente, ya los llamó escoria. Algunos de ellos ya están vendiendo equipos de fútbol, están saliendo de fortunas, de mansiones. Una manera, la sanción económica busca debilitar el bloque en el poder, pero no siempre lo debilita, ¿no? Conocemos un caso muy cercano llamado Venezuela, donde las sanciones consolidan el bloque en el poder, no lo debilitan. Claro, es muy importante encontrar quien ayude a evadir las sanciones, y en este caso volvemos a China. China es un actor fundamental frente a las sanciones. Si se aplicaran duramente, pero yo tengo dudas de que se van a aplicar duramente, y más dudas si se extienden en un largo tiempo. Un nuevo invierno sin gas sería terrible en Europa. El precio de las materias primas ya subió. Ustedes me lo van a aclarar luego, pero en mi opinión, que no tengo negocios de productos, pero la gran mayoría de ustedes sí, afortunadamente para el país y para el mundo, eso hay que promoverlo, ya ustedes deben estar conociendo el encarecimiento de los precios. En toda guerra, las materias primas, los commodities suben. En esta oportunidad, con mayor rigor, porque estamos más interrelacionados, porque hay cadenas. Venimos, ojo, por eso les decía que había que recordar la pandemia. Venimos de decir que la pandemia evidenció las debilidades de las cadenas globales de valor, que la pandemia evidenció la dependencia de China como fábrica del mundo y que eso hay que revisar. Y decíamos en una charla anterior que Aves las debe tener todas grabadas y archivadas y accesibles. En una exposición anterior hablábamos de cómo los esquemas regionales tipo ALADI, tipo Comunidad Andina, tipo Mercosur, se pueden repotenciar en estas crisis globales, porque ya la idea de una cadena muy grande empieza a ser más vulnerable. Ya conviene hablar más de cadenas más pequeñas, más regionales. Y ahí la integración latinoamericana adquiere relevancia. Con la invasión, todos los precios de las materias primas se crecen. América Latina vivió el boom del precio de las materias primas gracias a China. Cuando China empezó a comprar al mundo, sobre todo los ricos productos agrícolas, los competitivos productos agrícolas del sur, de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Pero ahora también los minerales. Entonces Perú, Chile, todos van a estar recibiendo el boom de las materias primas. Seguramente no todos los podemos disfrutar. En el caso de Venezuela, porque el modelo económico que se ha mantenido no estimuló la producción y la competitividad, entonces tenemos una empresa petrolera destruida. Reconstruirla no es de la noche a la mañana. Y reconstruirlas, y ahí puede entrar el diálogo estratégico con Washington, la visita a Miraflores, por ejemplo. Reconstruirlo requiere un giro de 180 grados. Atraer inversión supone confianza y seguridad jurídica. Son tres palabritas, pero cuesta mucho crearlas y requiere tiempo. Que se mantengan legislaciones discrecionales
intervencionistas guardadas en archivos, no es conveniente. Da la señal de que el día que necesite, tomo esa ley expropiatoria y la pongo en práctica. Ojo con eso. Entonces, reconstruir la industria petrolera para aprovechar mayormente el boom de los precios no es tarea fácil, porque supone un cambio de política, supone una actitud respetuosa a la inversión extranjera, que no la ha habido y que tiene que empezarse a desarrollar por reglas y por prácticas. Supone una política macroeconómica. Entonces, el tema económico, repito, es muy complejo. Es muy complejo que las sanciones se apliquen coherente y coordinadamente. Puede saltar algún crítico. No sé por qué me viene a la mente el nombre Italia. Puede ser que Italia no esté muy de acuerdo en sanciones muy duras. Puede ser uno de los más afectados porque las sanciones se revierten. Es parte de las paradojas. En Alemania ha costado mucho estas decisiones. Alemania, desde la señora Merkel, antes de la señora Merkel, tenía una estrategia hábil, inteligente, de acercamiento con Rusia. Que desmontarla no es fácil, es complejo. Tiene un gobierno alemán más complejo que la época de la señora Merkel. Tiene un gobierno de 3 partidos. Y poner de acuerdo a los partidos, pregúntenle a Venezuela cuán complejo es poner de acuerdo a los partidos. Entonces, el tema de las sanciones económicas es importante. Claro que golpea a Rusia, una Rusia débil, ya sancionada desde el 2014, ha entrado en un autoritarismo hegemónico. En consecuencia, hay desasosiego político, hay cuestionamiento político. Buena parte de los líderes políticos están detenidos, Navalny, buena parte de los líderes políticos han sido eliminados, están en el exilio, las organizaciones no gubernamentales están siendo perseguidas, los periodistas, los medios de comunicación. Desde hace varios años, el poder se mantiene con represión. Si ahora sumamos un mayor malestar económico, un malestar en miembros de la cúpula, los multimillonarios, por ejemplo, o algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que están viendo los costos de la equivocada invasión, bueno, es un cóctel, ¿no? Es un cóctel de variables. Toda presión ayuda. Las decisiones están en Putin. Algunos analistas ponen en los escenarios la salida de Putin. Me pongo en la pantalla, es la sugerencia para que se mueva la lámina, y ya estamos en la última lámina. Aquí vamos a resumir enfatizando las paradojas. La invasión ya tiene días, se proyecta larga, no es quirúrgica, un primer error. Debilitar a la a la OTAN y a Occidente no ha resultado. Recordemos que la OTAN 2, 3 años atrás era una institución débil, confundida. Finalizada la Guerra Fría, la OTAN no tenía muy claro qué iba a hacer, para qué existía, para protegerse de qué, de los marcianos, o de un meteorito. Había una gran confusión. Y luego vino la guinda sobre la torta. Luego vino el enorme cuestionamiento de Donald Trump, legítimo para él y para los Estados Unidos, que vio la camisa de fuerza, un costo para los Estados Unidos. Así que cuando Putin cuestionaba tanto a la OTAN, estaba exagerando. Una institución débil, confundida, mal administrada, eso era lo que en esencia transmitía. Ya no. En este momento hay una cumbre. Luego me corrigen con las preguntas si ya llegó Biden a Europa o está saliendo de la Casa Blanca, pero Biden va a 2 cositas que le molestan mucho a los autoritarios. Una nueva reunión de la OTAN, cumbre de jefes de Estado, y otra cumbre con la Unión Europea. Entonces, eso de debilitar a la OTAN, que esa fue la declaración que firmaron Xi Jinping y Putin en Pekín, en los Juegos de Invierno, ¿no? Estamos en todo lo contrario. Llevamos un mes
o más de un mes con la OTAN como epicentro de los acontecimientos. Se podrán imaginar cómo está funcionando adentro de la OTAN hoy día, ¿no? No dormirán, papeles de noche y de día, trabajos de noche y de día. No sé si tendrán la capacidad para actuar, pero lo están intentando. Es una nueva OTAN, para bien o para mal. Yo creo que Putin, y esto quizás no lo había dicho y es importante decirlo, yo creo que Putin tiene razón en reclamar una renegociación de la seguridad. Absolutamente cierto, sobre todo en materia de armamentos, qué cantidad de armamentos, qué niveles, cómo manejarlos, pero eso también incluye a Rusia, no es obligar a Occidente que se discipline y nosotros hacemos lo que nos dé la gana, no señor, es negociar todos, incluyendo a China, que tiene una carrera armamentista muy importante. Debilitar la Unión Europea, bueno, en eso estaba, eso fue parte de la guerra híbrida de los autoritarios, de toda esta tonelada de información, desinformación, falsas informaciones, posverdades, como las llaman ahora, destruyendo la integración europea. Buena parte de la campaña a favor del Brexit fue la conexión rusa. La conexión rusa que destruyó a la señora Hillary Clinton en Estados Unidos, la conexión rusa que está en todas las campañas electorales destruyendo valores democráticos, la libertad, las instituciones liberales, los derechos humanos. Eso es clave. A Putin, entre las habilidades de Putin, ha sido definirse como el gran héroe de los movimientos ultra, indiferente del color, ultraderecha o ultraizquierda, ultramorado o ultraazul. Bueno, buena parte de los nacionalistas, xenofóbicos y antiintegracionistas europeos tenían en Putin su benefactor, su héroe. Y la guerra híbrida actuaba en consecuencia. Hoy tenemos una Unión Europea distinta, activa, hablando de temas que no hablaba: política de defensa, seguridad comunitaria, seguridad y defensa. Polonia y Hungría, que estaban en el año pasado, en octubre del año pasado, en septiembre del año pasado, preparadas para un eventual retiro. Bueno, imagínense Polonia y Hungría, que pueden ver los tanques volver. Para Polonia y Hungría hoy es fundamental la Unión Europea y la OTAN. Y eso lo logró Putin. Eso no, la evolución de los acontecimientos llevaba a una Europa en fragmentación. Putin ha revertido esa tendencia. El liderazgo de Putin es otra contradicción. Recuerdan, un líder en el Medio Oriente, potenciándose y participando en América Latina, un gran aliado de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para Cuba, Nicaragua y Venezuela vino una delegación rusa de alto nivel en plena invasión. Pero ojo, el presidente Alberto Fernández de Argentina le dijo a Putin: Argentina es la puerta para los rusos, antes de iniciar la guerra. Y Bolsonaro, en plena guerra, fue a darle un abrazo a Vladimir Putin. Como pueden ver, sirios y troyanos, ¿no? Blancos, rojos y amarillos, todos vinculados al héroe de la cultura conservadora, nacionalista, xenofóbica. Bueno, ese héroe se está debilitando. En el Parlamento Europeo, grupos de derecha tuvieron que votar en contra de Putin. En las Naciones Unidas, y aquí la tenemos, de 193 miembros, 141 rechazó la invasión. Esa resolución no sirve para nada, pero este numerito pesa, ¿no? Y fue gracias a las Naciones Unidas que identificamos ese numerito. Y lo más duro para Putin, cuando se mira en el espejo, son las 35 abstenciones, porque ahí está China y ahí está Cuba, para citar dos lapidarias. Entonces ya hoy no tenemos al Putin de enero, que
que se podía haber proyectado en estadista. Si Putin hubiera organizado ese paquete amplio, renegociar la OTAN, renegociar la organización de los armamentos en Europa y en el mundo, renegociar la posición de Ucrania y renegociar el mundo económico europeo, hoy no habría Deng Xiaoping ni habría Xi Jinping, habría Putin. Hoy vemos a Putin como un invasor. Ya algunos lo están definiendo, creo que con absoluta propiedad, como un crímenes de lesa humanidad, pero otros usan la palabra genocidio. Todo eso está regulado y claro en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Ahora, Putin también tiene unas ganancias, que es que está llevando a Occidente, a las democracias del mundo, a la trampa del militarismo. Porque es que está posicionando desde finales de enero la agenda militar, la agenda de poder, la agenda de lucha por el poder, la agenda territorial, terrófaga, historicista, en detrimento de la agenda liberal, que era la que veíamos viendo avanzar, estaba avanzando con todo esto que se ha llamado el orden liberal internacional 2.0, que tiene como expresiones importantes la Corte Penal Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la integración económica que además cuenta con la supranacionalidad de las normas, con los mecanismos de sanciones, con los tribunales permanentes o con tribunales arbitrales. Toda esa dinámica lenta, progresiva, que le da mayor peso a la regulación internacional, que la hace más efectiva, más dinámica, con la invasión y con la actitud de Putin, empieza a estancarse. Ahora, los países que ya con la pandemia estaban concentrándose en temas de seguridad, en temas de fronteras, ahora se empiezan a concentrar más aún en la seguridad militar, porque la seguridad es tecnológica, la seguridad es alimentaria, la seguridad es cultural, pero la agenda que Putin promueve es la seguridad basada en armamentos, en las carreras armamentistas. Estados Unidos, preocupado por la OTAN, cuidadoso, es una actitud de Biden que también se está recuperando, porque algunos argumentan que uno de los factores que ayuda a Putin a promover la invasión fue el desastre de Biden en Afganistán, que le ha costado, que le ha pegado en Estados Unidos, pero hoy el mundo está hablando del Biden hábil, de una casa, de un departamento de Estado, de un Blinken hábil, inteligente, negociando hábilmente con Europa, sin jugar papeles protagónicos innecesarios, sin estar declarando permanentemente para generar confusión y ruido. Esa prudencia es inteligencia. Y Biden la está cuidando en este conflicto para evitar repercusiones peores. Yo entiendo que en Ucrania esto suena duro. Yo entiendo que Ucrania y particularmente el presidente se indignan al ver una reacción un tanto pasiva de la OTAN, aun cuando los gobiernos individualmente están dando apoyos. Pero una participación de la OTAN es la introducción de una conflagración de una enorme escala y hay que manejarla con cuidado. A Estados Unidos le preocupa que el eje China-Rusia se fortalezca, pero creo que sí tengo una observación crítica a Biden. A mí no me parece, supongo que los estrategas de imagen lo están aconsejando. A mí me genera lo contrario lo que voy a mencionar. He hecho la introducción y no he dicho el hecho. A mí no me parece conveniente que cada vez que se mencione a China haya que descalificarla. Porque es cierto que China, la Unión Europea lo llamó el enemigo sistémico. Es cierto que China es la gran competencia, pero en el conflicto de Ucrania es una clave importante.
por el pueblo de Ucrania hay que flexibilizar el diálogo con China. Y creo que la Unión Europea lo sabe hacer mejor, y allí inteligentemente Putin le está dando a la Unión Europea un papel más activo. Le está dando un rol más decisivo, más decisorio, y fortaleciendo a la vez el diálogo transatlántico. El caso venezolano, brevemente, ya concluyendo, en el caso venezolano tenemos 2 o 3 lecturas. Una primera lectura, Miraflores empodera, porque cuando Putin declara la invasión, se considera exitoso. El equivocado cálculo de la guerra quirúrgica. La idea de que en pocas horas o pocos días Ucrania estaba negociando la capitulación. No ha ocurrido. La otra mala lectura, Occidente fragmentado, dividido, respondiendo a intereses mercantiles, a sus propias agendas, no se va a coordinar. Otro cálculo equivocado. La OTAN no tiene mayor sentido. Otro cálculo equivocado. De tal manera que a medida que avanza el conflicto, pues vienen las consecuencias en el mundo económico de las que ya hablamos, lo mencionamos brevemente, y resulta que Venezuela no puede aprovechar mayormente esa bonanza porque no tiene mayores capacidades productivas. El esfuerzo de ABEX enorme, el esfuerzo con industria, el esfuerzo de Cavidea, el esfuerzo de los gremios por seguir la batalla, no obstante las adversidades colosales, es muy importante, pero no puede aprovechar al máximo la panacea. Con industria ni ABEX son productores de petróleo, tienen los taladros, tienen la capacidad de extracción. Bueno, eso requiere inversión, eso requiere apertura. Seguramente Miraflores lo sabe muy bien y por eso el contacto táctico con Estados Unidos clave. Ahora, ese contacto no es un cambio de políticas, ni de Estados Unidos. Esto es solo un hecho táctico, una acción exploratoria. No cambió la política. Menos con el deterioro de la popularidad de Biden, menos con las elecciones de medio término, menos con el efecto Trump controlando el Partido Republicano, menos con las divisiones en el Congreso, menos con la polarización del país. No es tan fácil cambiar la política ni a Cuba ni a Venezuela en el contexto político que vive Estados Unidos. Pero es un contacto inteligente, hábil, flexible, interesante. Miraflores quisiera jugar en 2 bandas, porque inmediatamente visitó al canciller ruso, se reunieron la vicepresidenta y el canciller ruso, no nos estamos divorciando, se lo confirmó. Pero jugar en 2 bandas no es fácil y menos en un largo tiempo. La desconfianza es grande en todos los lados. Dar confianza al inversionista requiere esfuerzos enormes y sostenidos, porque no es que hoy vengas que te doy el cielo y a los 3 meses te expropio los taladros. Ojo, esas experiencias están acumuladas, la historia no se olvida, no se borra de un plumazo, no se decreta una nueva historia, hay que irla construyendo progresiva y disciplinadamente. Luego, si las sanciones siguen y se extienden, pues financieramente golpean también a Venezuela, golpean cuentas poderosísimas de la cúpula del poder que utilizaban a Rusia como plataforma. La posibilidad de que los actores del autoritarismo apoyaran la evasión de sanciones en Venezuela se complica también. Las cosas se complicaron. No es que es imposible superarlas, pero se complicaron. De tal manera que Miraflores retoma la idea de mesa de negociación en México, perdón, la Casa Blanca insiste en la mesa en México, Miraflores la toma, pero la quiere revisar. Y esa revisión genera dudas si lo que se quiere conformar es una asamblea y no una mesa. Ya una mesa es difícil. La diplomacia de micrófono no ayuda a nadie. Irán está negociando con 6 países, los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, y no hay mayores declaraciones. Nosotros no hemos retomado México y ya todo el mundo está declarando. Entonces, ni tan calvo
ni con 2 pelucas. Hay que informar a la población, pero no tienen que informar 40. Ahí la coordinación de la oposición democrática es un reto fundamental. De tal manera que el conflicto en Ucrania se extiende, afecta a la economía global, fortalece los esquemas de integración, fortalece la necesidad de vincularnos activamente con América Latina, fortalece las democracias, fortalece los valores liberales. La tarea es nuestra. Como ciudadanos, como gremios, como sociedad civil, fortalecer nuestras instituciones de libertad, de democracia y de derechos humanos. Fue un poco largo, le agradezco a ABEX la paciencia, trato de resumir, pero como ustedes ven, es largo el tema, muchos puntos seguro quedaron en el tintero y uno está acostumbrado por razones académicas a dar horas de clase largas. Les agradezco la paciencia, les agradezco enormemente la invitación y siempre como buen amigo de ABEX con ustedes, siempre colaborando. Fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias al profesor Arellano, analista internacional de asuntos internacionales. Lo internacional lo digo con toda propiedad porque es de una altura y de un lujo tener al profesor Arellano no solo para nosotros en ABEX, para la Universidad Central de Venezuela y para toda la Universidad Nacional Venezolana, tener a un analista de tan distinguida talla. A mí me toca hacer los comentarios y dirigir las preguntas. Y bueno, en este pequeño comentario, creo que es muy útil para este foro de ABEX haber concentrado toda la historia de las pretensiones rusas y el situar el conflicto, enmarcarlo en la dinámica internacional. Hay unos datos importantísimos de los efectos que está teniendo no solo en la esfera geopolítica, sino en la esfera económica y las posibles atenciones. Hay un correcto, o sea, más que correcto, un acertado criterio de señalar lo difícil y utilizar la herramienta de las paradojas para ilustrar lo complicado que es el escenario económico y las herramientas económicas en la diplomacia, entendiendo no solo la bilateralidad del efecto, o sea, afecta tanto a unos como a otros, y el mercado energético europeo creo que es la mejor muestra de eso, pero también la importancia de los actores económicos, porque China tiene un valor importante en todo este equilibrio, o el nuevo equilibrio que debe desprenderse, y por supuesto con todas las preguntas, porque a todos nos quedan más preguntas que respuestas luego de esta presentación, no porque no haya sido clara la presentación, todo lo contrario, por la claridad nos hace entender la profundidad de las dudas que tiene la humanidad en un escenario que es tan cambiante que estamos ya a las puertas de una cumbre OTAN que puede una vez más redimensionar las dimensiones para el juego de palabras, de lo que se presenta como conflicto. China tiene mucho que decir, lo agrícola tiene mucho que decir, las cadenas globales de valor tienen mucho que decir, lo regional tiene mucho que decir, y aquí para el sector exportador venezolano ver la dimensión de lo regional va a ser importante para el futuro próximo. Vamos a abrir el chat y vamos a ver, ya de entrada hay preguntas y comentarios. Hay un comentario interesante, por ejemplo, de Mirialba González, que dice, bueno, China con quién no tiene conflictos, esa lista debería ser bastante corta. El profesor Luis Joya habla de las implicaciones del conflicto Rusia-Venezuela Rusia-Ucrania en Venezuela. Ahí ya hacia el final vimos un acercamiento de cómo puede relanzar todo un proceso de negociación, probablemente con el gobierno de Maduro
mejor posicionado o con mejores perspectivas, en un escenario donde también la oposición luce débil por las divisiones internas. Ramón Goyo, el presidente de la asociación, comenta que excelente conferencia en nombre de Aves y de todas las empresas. Le damos muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. La señora Ina González menciona que hay personas que aún dicen que esta guerra es mentira, que son imágenes montadas, y hay una matriz de opinión de un grupo, que Putin tiene la razón, y aquí creo que es importante darle la palabra al exponente, porque el escenario comunicacional ha sido un reto en donde parece que Putin no ha tenido las de ganar, y por eso este escenario de guerras híbridas y de fake news sería importante comentar. Profesor Arellano. Bien, ¿cómo no? Sí. Un instrumento fundamental dentro de la geopolítica del autoritarismo para debilitar a Occidente, para fragmentar y debilitar a Occidente, es la guerra híbrida. No es mandar tanques. Esta idea de los tanques cruzando fronteras es anacrónica. La revive Putin, y creo que la revive para consolidar su anacronismo, su ineficiencia, su papel destructivo, que no logra nada, que no resuelve nada, que destruye, que genera muerte, destrucción, de tal manera que hoy es una visión novedosa para enfrentar al enemigo. Es a través de ataques que Ucrania también ha recibido masivamente, de los ataques electrónicos de sus instituciones, sus bases de datos, sus nóminas de funcionamiento, ataques sistemáticos a empresas, a instituciones gubernamentales. Eso hecho desde laboratorios muy eficientes, muy sofisticados, de alta tecnología, atacando a todo Occidente y a un enemigo específico en particular. Esa es una tarea diaria. Esos son los guerreros del teclado, esos no son tanques cruzando fronteras. El otro proceso diario, permanente, sistemático, no es nada nuevo, pero se ha tornado muy sofisticado, muy complejo, muy diverso. Parte de aquel viejo principio: la mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Entonces, campañas sistemáticas, narrativas sistemáticas, falsas noticias sistemáticas, lanzadas millones de veces, y nosotros, piezas fundamentales en esa guerra. Yo creo que se va a ver en pantalla, ¿no? Aquí está el factor fundamental de la guerra. Las 24 horas del día pegado, leyendo que la señora Hillary Clinton era una basura, era una delincuente, era. Eso era lo que quería la conexión rusa. Y China seguramente también. Bueno, porque no les gustaba el talante, no les gustaba la experiencia, no les gustaba. No estoy haciendo campaña, estoy registrando un hecho. Bueno, este aparatico está en todas las campañas electorales. En algunos casos para bien. Primavera árabe, gracias al aparatico. Primavera árabe. Oportunidad para los más débiles, para los perseguidos, gracias al aparatico. Pero hay que saberlo administrar, porque también me llegan todos los segundos toneladas de noticias para descalificar a Occidente, para poner a las democracias como débiles, incapaces, y al autoritarismo como la maravilla. O sea, claro, el mejor ejemplo que pueden utilizar es China en primer lugar, Vietnam también. O sea, cómo del hambre, de las hambrunas de Mao Zedong, se pasó a la primera, segunda gran potencia económica del mundo. A estar líder en buena parte de las cadenas globales, a ser la fábrica del mundo. Y si estuviera aquí, los miembros del Politburo chino dirían, bueno, es el autoritarismo, es la verticalidad,
es el control absoluto. Occidente, en sus luchas democráticas, no lo logra, pero cuidado, porque Occidente sigue campeando, sigue siendo el líder en competitividad, en tecnologías, y es bajo libertad, es bajo la libertad de la investigación, de los centros de investigación, bajo los incentivos, los estímulos que dan las libertades en las instituciones públicas y privadas. Entonces, sabemos que tenemos unos valores fundamentales que nos permiten el respeto de la dignidad humana, pero nos dejamos convencer por el salvador, por el héroe que lo puede resolver todo, y que en la guerra híbrida y en la campaña sistemática va encontrando espacio. Entonces nosotros tenemos cómo controlar esta guerra híbrida. Viendo fuentes confiables, revisando lo que me llega y no multiplicándolo automáticamente, siendo crítico frente a la información que recibo, promoviendo el debate, promoviendo actividades como esta de ABEX. Podemos abrir en ABEX una unidad, una sección, una facultad, no sé cuál es el lenguaje que usan dentro de ABEX, encargada de los temas de libertad. Hay instituciones, puedo nombrar, se dice. El tema de la libertad hay que trabajarlo para estimular más libertad, no para cercenarla. El autoritarismo está propiciando desvalorizar la libertad y sus instituciones. La democracia como una organización ineficiente que se presta a la corrupción. Pero ¿será que podemos revisar la corrupción china? Ya estamos conociendo la corrupción rusa. Ya estamos conociendo las multimillonarias cuentas de propiedades distribuidas a dedo, primero por Yeltsin, luego por Putin. Entonces, ¿de cuál autoritarismo eficiente nos están hablando? Disculpen esta nota al pie de página, creo que vale la pena recordarla porque estoy hablando de este tema del autoritarismo. Algunos consideraban a Pinochet el padre de la honestidad. Las mentes con varios añitos se deben estar recordando lo que le pasó al Riksbank cuando tuvo que cerrar, uno de los bancos emblemáticos de los Estados Unidos, por unas cuentas extrañas, por unas cuentas mal administradas, por unas cuentas oscuras. Bueno, entonces el autoritarismo no es el padre de la eficiencia ni el padre de la honestidad, todo lo contrario. Es oscurantismo, es cercenar la libertad de expresión. Entonces sí, la guerra híbrida es uno de los instrumentos fundamentales de la geopolítica del autoritarismo, en particular de Putin. Ya había señalado, lo reitero, Putin un héroe de los radicales de un bando y de otro. Se abraza con el dúo Ortega-Morillo, Daniel Ortega y su señora Morillo, se abraza con ellos, se abraza con Díaz-Canel, pero se abraza con Bolsonaro y es un gran amigo de Donald Trump. Por ahí pueden identificar a Vladimir Putin cómo juega. Y juega con una herramienta fundamentalísima que es la guerra híbrida, pero desgraciadamente también juega con tanques y los moviliza por sus fronteras. De tal manera que Putin es un cóctel muy heterogéneo, muy complejo, hay que conocerlo, no hay que menospreciarlo. Muchísimas gracias. Siguen expresiones de agradecimientos, de felicitaciones, de mucha solidaridad. Serafín Ferreira, miembro del comité, muchísimas gracias por la ilustración. Robert Concepción de Cabespa, felicidades y un gusto escucharles. Gerardo Silva, felicitaciones al expositor. María Mirad, magistral presentación, excelente conversatorio. Mayoral dice que el tema de Ucrania impacta negativamente la actividad del comercio internacional. Obtener booking con líneas navieras que hacen toques en puertos europeos es cada vez más complejo. Samuel Rodríguez, excelente conversatorio. Exportar si es posible. Claro, y además recordemos, bueno, perdón, Luis, además recordemos que veníamos de la pandemia.
Veníamos de una crisis de comercio internacional por las restricciones en puertos, aeropuertos, por el tema de los containers. Ustedes son expertos en todo eso. Ahora se agrava el comercio agrícola, se agrava los precios de las materias primas, se agrava el comercio, la logística del comercio internacional en Europa en particular, y en la medida que no se suscriba una paz estable, está la amenaza, particularmente para Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Rumania, Polonia. O sea, es necesaria una paz estable porque el argumento de Putin de que la OTAN es el enemigo que lo quiere destruir, ahora se hace más vigente, ahora está más cerca la OTAN. Y ahora sí es una OTAN que ha decidido fortalecerse, porque sus miembros están conscientes de que ahora hay un enemigo. Años atrás, Rusia hablaba mucho, pero era muy débil. Hoy habla y ataca. Entonces, ahora es más necesario que nunca la negociación seria, la negociación estable. Subrayé seria con el tono de voz, porque no sé si es posible hacer negociaciones serias con autoritarios, pero él tiene incentivos, Putin tiene incentivos para lograr una paz estable. A su pueblo le conviene, obviamente. Bueno, en nombre del profesor, del presidente Ramón Goyo, que se excusa, tuvo que salir por unas diligencias, en Claro. nombre del Comité de Investigaciones y de todo el equipo técnico que realiza todo y hace posible todos estos debates quincenales para todo el sector exportador venezolano. Muchísimas gracias, profesor Arellano. Vemos que esto es un evento que va a tener que sufrir actualizaciones. Ya Claro. En los comentarios recomiendan que dentro de un mes se haga algún tipo de checkpoint. Hoy mismo ya Europa está anunciando una nueva doctrina de seguridad que parecía ausente para una institución de integración preparada solo para la paz. Entonces creo que en efecto esto va a ir cambiando paulatinamente. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos siempre contar con ustedes. Siempre. Muy, muy grato estar con ustedes. El mejor de los éxitos para ABEX y todos sus miembros. Iris. Y gracias por participar, profesores. Es un gusto para ABEX contar con su presencia. Profesor Arellano, siempre un honor. Profesor Angarita, muchísimas gracias por su apoyo como moderador. Excelente como siempre. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, especialmente al señor Roberto Concepción de Cabeza. Recuerde que dejó sus datos de contacto para cualquier comunicación con él directamente. Estaremos atentos a sus comentarios de sacar una nueva ponencia, estaremos en conversaciones para seguir estudiando toda esta situación. Profesor Arellano, ¿iba a decirme algo? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, los invitamos a participar dentro de 15 días nuevamente. La próxima es el 5 de abril con el profesor Luis Angarita, que nos estará acompañando para hablar un poco de lo que es hacia dónde va Venezuela ahorita en el 2022. Eso ya es una pequeña sorpresa que nos tiene ese día, lo sabemos. También lo invitamos a inscribirse en el Diplomado de Comercio Internacional que comienza el 27 de abril de la mano de la UNIMED. Estamos en esta alianza trabajando todos juntos. Y bueno, cualquier cosa, cualquier información, por nuestros correos electrónicos que también fueron dejados a través del chat, también números telefónicos, nuestras redes sociales, estamos a la orden. Nuevamente agradecemos a nuestros patrocinantes por acompañarnos en todos estos programas formativos. Geolink SF, Bresan Aduanas, Comercialización SAEC, Chiplili, Casa Franceschi, Taurel, Defisa, Anova Marine Insurance, Benembarques, MGL Global, DHL y Banco Mercantil. A todos nuevamente, muchísimas gracias, que tengan un excelente día.